Hiroshka Elvir anuncia acciones legales por difamación contra su persona y además contra el ex candidato presidencial Salvador Nasrallah. Congreso Nacional aprueba ley de beneficiario final, clave en la lucha contra el lavado de activos. Diputados del Congreso Nacional discuten en primer debate las reformas al subsector eléctrico en Honduras. Reportan 320 aves silvestres muertas por influenza aviar en occidente de Honduras. Honduras crece económicamente en materia macro, pero la pobreza y la desigualdad siguen afectando a los hogares hondureños, según señala la Asociación para una Sociedad Más Justa. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a esta primera emisión informativa. Esto es ICN Noticias por la Mañana. Soy Carlos Soto. Junto a Daris Izaguirre y un amplio equipo periodístico, estamos preparados para poder informar lo más reciente que acontece en Honduras. Iniciamos. En esta emisión iniciaremos conociendo cómo estará el estado del tiempo para este día, miércoles, mitad de semana en el territorio nacional. Veamos. Muy buen día, este es el pronóstico del estado del tiempo de este miércoles 17 de junio. Para este día tenemos la influencia de una vaguada en altura y también la convergencia de humedad y viento proveniente del Mar Caribe y el Océano Pacífico. Esto va a estar produciendo condiciones nubosas en la mayor parte del país y también la presencia de lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos en la región occidental, el suroccidente y la región sur, y precipitaciones débiles de manera más aislada en la región oriental y la región central. En cuanto a la altura del oleaje, estaría de 2 a 4 pies en la línea costera del litoral caribe, algunos máximos de 6 pies sobre Islas de la Bahía y de 2 a 4 pies con olas de fuerte rompimiento en el Golfo de Fonseca. El gobierno de Honduras oficializó en el diario oficial La Gaceta un paquete de amnistías que beneficia a contribuyentes con deudas en municipalidades, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y Servicios de Agua Potable y Saneamiento. La medida elimina multas, recargos e intereses acumulados por facilitar la regulación de pagos pendientes. En el caso de la amnistía municipal, aplica a deudas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2024 y estará vigente hasta el 30 de septiembre. El beneficio alcanza tanto a personas naturales como jurídicas que mantengan obligaciones pendientes con las alcaldías del país. Asimismo, la amnistía para el Instituto Hondureño de Seguridad Social permite condonar recargos y multas a patronos y afiliados morosos, mientras que la relacionada con agua potable y saneamiento favorece a usuarios con saldos atrasados ante proveedores estatales, municipales y comunitarios. Las autoridades esperan que esta medida impulse la recuperación de ingresos y faciliten el cumplimiento de obligaciones financieras. En otro orden de noticias, el Ministerio Público ha solicitado una condena de más de 30 años de prisión contra la exfiscal Francia Medina. Así lo han confirmado autoridades. Además, están solicitando el pago de una multa que supera los 367 millones de lempiras. La acusación forma parte de un proceso judicial por presuntos delitos de corrupción y perjuicio económico al Estado, en el que las autoridades buscan establecer responsables penales y civiles dentro del caso. Penas de 31 años, 3 meses de cárcel y una multa de 367 millones de lempiras para la ex fiscal Francia Medina Martínez, quien fue condenada por la sustracción de casi 90 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central. La ex fiscal del Ministerio Público, Francia Medina, denunció que ella y su familia están siendo víctimas de amenazas a muerte, situación que asegura se ha intensificado en los últimos días. La exfuncionaria señaló que teme por su seguridad y responsabilizó a distintas personas de los hechos. Abogada, usted con su familia también está siendo amenazada. ¿Qué tiene que decir, abogada? Un tribunal incompetente. Está siendo amenazada, abogada. ¿Quién es amenaza, abogada? Permiso. Bueno, pues, el exfiscal amenazado. ¿Por qué la ha amenazado el exfiscal?
El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitió opinión favorable a un posible tratado de extradición entre Honduras e Italia, así como la adhesión del país al convenio sobre ciberdelincuencia y sus protocolos en un esfuerzo por fortalecer la cooperación internacional en materia judicial. Así es, en efecto, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue convocado durante el día martes por nuestro presidente, magistrado Wagner Vallecillo Paredes. En este se han conocido solicitudes de opinión remitidas desde el Congreso Nacional de la República. Durante la presentación de algunas solicitudes de opinión se conoció una que llegó por un posible tratado de extradición que tendría que firmar Honduras con la República de Italia. Este mismo, por unanimidad de votos, se ha indicado que es factible. Se han hecho observaciones por parte de los magistrados a lo presentado y planteado por los honorables magistrados de la Sala de lo Penal y será remitido en los siguientes días al Congreso Nacional de la República. Otro punto que se dio por unanimidad, con agregados también por parte del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tiene que ver con una posible adhesión al convenio sobre ciberdelincuencia y sus protocolos, mejor conocido como Convenio de Budapest. La Sala de lo Penal también hizo una presentación. Hay agregados y observaciones por parte del resto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se ha indicado una opinión favorable y luego que se agreguen estas observaciones también será remitido al Congreso Nacional. Y mire usted lo que ha salido a la luz pública en las últimas horas. Un video obtenido por la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, muestra a la reconocida chef Sandra Díaz, fallecida hace algunos días, llegando aparentemente consciente y en buen estado de salud al centro donde recibía un tratamiento, lo que ha generado dudas sobre las circunstancias de su fallecimiento. Y es que mientras el informe clínico señala que la paciente presentó síntomas graves, incluyendo dificultad respiratoria, las imágenes parecen mostrar una condición distinta, por lo que las autoridades continúan investigando y analizando las diferentes versiones del caso. La muerte de la reconocida chef y presentadora hondureña ha causado conmoción en el país. Díaz, quien formaba parte de programas de televisión y era una figura destacada de la gastronomía nacional, falleció el pasado 10 de junio, el mismo día que celebraba su cumpleaños número 46. Mientras familiares, colegas y seguidores lamentan su pérdida, las autoridades mantienen una investigación para determinar las causas exactas de su fallecimiento. Y vea usted esta noticia que le puede interesar. En temas que son nacionales e importantes también de dar a conocer, las autoridades municipales intensificaron los operativos en Tegucigalpa y en Comayagüela. Esto para evitar que personas cobren de forma ilegal por estacionar vehículos en la vía pública. Durante las acciones, la policía municipal decomisó conos, chalecos y otros objetos que son utilizados para apartar espacios en zonas donde el estacionamiento es gratuito. Según las autoridades, algunos individuos aprovechan estos espacios señalados con bordillo azul para exigir pagos que pueden llegar hasta los 100 lempiras por vehículo. El jefe de la Policía Municipal, César Castellanos, explicó que estos lugares son de uso libre y que ninguna persona está autorizada a cobrar por estacionarse en ellos. Hemos estado recibiendo muchas denuncias, no solo en este punto, sino en diferentes puntos de la ciudad capital, en donde injustamente le están cobrando a las personas importes para estacionarse en la vía pública. Podemos ver las grandes obstrucciones que colocan en la calle, esto para impedir a los demás vehículos. En estos momentos, ¿qué se va a realizar? Primero, se está retirando todo lo que es obstrucción. Segundo, no se va a permitir la permanencia de ningún tipo de personas que estén cobrando en la calle. Y tercero, se procede a lo que es la señalización vertical, horizontal, con el pintado de lo que son los bordillos. El color azul le va a indicar a usted dónde poder estacionarse. El color amarillo le restringe totalmente. Por lo que si la grúa municipal encuentra un vehículo pintado el bordillo en color amarillo, se va a sancionar. Asimismo, a través de la Policía Municipal, la Policía Nacional y la Gerencia Urbana vamos a mantener presencia en este punto para poder evitar acciones.
La Secretaría de Educación realizó una convocatoria dirigida a maestros desempleados del departamento de Francisco Morazán con el objetivo de que participen en el proceso de asignación de plazas disponibles en el sistema de educación público. La medida busca organizar la contratación docente y cubrir vacantes en distintos centros educativos de la zona. Según lo informado, los aspirantes deberán presentarse con la documentación requerida para ser incluidos en el proceso de selección. Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de la planificación anual para fortalecer la cobertura educativa y brindar oportunidades a los docentes sin empleo. Las autoridades sanitarias han informado que al menos 320 aves silvestres han muerto a causa de un brote de influenza aviar detectado en la zona limítrofe entre los departamentos de Lempira y Copán. La especie más afectada hasta el momento es el zopilote negro, aunque también se han reportado casos en aves domésticas. Mucho ojo a esta información. El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA, ha informado también que mantiene alerta y vigilancia en más de 86 comunidades que han monitoreado unas 140 aves de traspatio sin encontrar señales de la enfermedad. Las autoridades pidieron a la población hondureña no manipular estas aves enfermas o que están muertas, además de reforzar medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus. Y vea lo interesante de esta información en el ámbito internacional. El Parlamento Europeo aprobó una ley que prohíbe el uso del término carne vegetal con el fin de proteger a los ganaderos, aunque la autoriza también las salchichas y las hamburguesas vegetarianas. Veamos. El Parlamento Europeo aprobó el martes una ley que prohíbe el uso del término carne vegetal. La prohibición, que necesita aún la aprobación definitiva de los Estados miembros, supone un triunfo para los ganaderos, que argumentan que los alimentos de origen vegetal que imitan a la carne pueden inducir a error a los consumidores y perjudicar a su sector. La nueva ley restringe el uso de la etiqueta genérica carne y una larga lista de términos que incluyen ternera, cerdo, pollo, pavo, pato y cordero. La norma define claramente la carne como partes comestibles de animales y prohíbe su uso para productos cultivados en laboratorio o a base de células. En cambio, no impide comercializar alimentos de origen vegetal como hamburguesas o salchichas, en virtud de un acuerdo alcanzado en marzo entre los eurodiputados y los Estados miembros. La nueva normativa se aplicará en un primer momento a finales del próximo año. El debate tiene lugar en momentos en que el consumo en la Unión Europea de alternativas vegetales a los productos cárnicos se ha quintuplicado desde 2011. Siempre en noticias internacionales, pero en otro ámbito. El vicepresidente de Estados Unidos, hablamos de J.D. Vance, defendió el acuerdo alcanzado con Irán y además aseguró que se trata de un pacto de paz regional que busca estabilizar el conflicto en Medio Oriente. Según explicó, el entendimiento no solo involucra a Washington y Teherán, sino que también contempla efectos y compromisos vinculados a Israel y Líbano. Vance aseguró que el objetivo del acuerdo es reducir las tensiones militares en la región y abrir una etapa de negociación más amplia entre los países involucrados. Sin embargo, el plan ha generado debate internacional por sus alcances y por la falta de detalles completos sobre los compromisos establecidos entre las partes. El tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz continúa prácticamente detenido, a pesar del acuerdo de paz anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y reabrir la ruta. Según reportes, solo unas pocas embarcaciones han logrado cruzar la zona, muy lejos del flujo normal de más de un centenar de barcos diarios ante la crisis que están viviendo. La mayoría de buques petroleros y cargueros permanecen ancladas en el Golfo Pérsico, mientras las navieras esperan condiciones de seguridad y la eliminación de riesgos como minas y ataques. Aunque los gobiernos han prometido la reapertura del estrecho, las operaciones aún no se han normalizado y la navegación sigue siendo limitada y cautelosa.
Hacemos una pequeña pausa comercial, no nos cambie porque al regresar le tenemos información importante. Escuche bien, aunque Honduras crece macroeconómicamente, es decir, en nivel macro, la pobreza y la desigualdad sigue golpeando al 60% de la población hondureña. Esto según informa ASJ. Los detalles al volver de la pausa, no nos cambie. Continuamos con más información esta mañana a través de las pantallas de ICN News. Y vea usted, aunque Honduras cerró 2025 con crecimiento económico, inflación controlada y deuda estable, cerca de 800,000 hogares enfrentan inseguridad alimentaria y se ven obligados a saltarse comidas, según un informe del Instituto de la Justicia, que advierte que los indicadores macroeconómicos no se reflejan en el bienestar de la población. El informe Estado de País 2026 revela que casi el 20% de los hogares hondureños se han visto obligados a saltarse al menos un tiempo de comida por semana debido al alto costo de los alimentos. La investigación advierte que, pese a un crecimiento económico de 3.8% y una inflación de 4.98%, el progreso social del país permanece estancado y Honduras se ubica entre los últimos lugares de América Latina en índice de progreso social. Hablan de una Honduras que crece pero que no prospera, de una Honduras con números macroeconómicos razonables, pero donde 3 de cada 10 hogares han dejado de comer por lo menos una vez a la semana. El estudio también cuestiona la baja tasa de desempleo de 4.9% al señalar que 8 de cada 10 empleos son informales. Además, más de 1.6 millones de personas se encuentran en condición de subempleo y cerca de 3 de cada 5 hogares continúan en pobreza relativa o extrema, una situación que afecta principalmente a los jóvenes y a los trabajadores sin acceso a seguridad social. La política, por ejemplo, de subsidios, de transferencias, de inversión social que se puede decir desde el gobierno, si bien es cierto, permite que mientras existe el programa se mantenga con cierta condición favorable el hogar, una vez que pase el programa, una vez que pase el gobierno, se cancelan a veces los programas y esa reducción de la pobreza no permanece. El informe señala que las remesas familiares se han convertido en el principal sostén de la economía de miles de hogares. Solo en 2025, Honduras recibió más de 12,000 millones de dólares en remesas, equivalentes al 33% del Producto Interno Bruto. Desde el gobierno se asegura que se mantienen acciones para preservar la estabilidad económica y atender a los sectores más vulnerables. Nuestro objetivo es que el crecimiento económico que pueda tener nuestro país de aquí en adelante se traduzca en mejores sectores públicos, apoyar la institucionalidad y, mucho más importante, que le genere oportunidades a los jóvenes, una mayor protección para aquellos sectores que son vulnerables y, lo más importante, una reducción efectiva en las brechas sociales que aún existen en nuestro país. El Instituto de la Justicia plantea como prioridades el fortalecimiento del empleo formal, la revisión de las exoneraciones fiscales, la modernización de la ENE y el impulso a la formación técnica, al considerar que sin reformas estructurales, el crecimiento económico seguirá sin reflejarse en una mejor calidad de vida para la mayoría de los hondureños. Pedro González, ICN News. Bueno, y en contraste con este nivel de pobreza, desempleo que actualmente sigue viviendo Honduras, el sector agrícola es actualmente un sector que pasa por una crisis por falta de mano de obra. De acuerdo a lo que ha informado el señor Freddy Torres, la población hondureña debe volver a mirar al campo para buscar la fuente de empleo o generación de recursos. Pero la situación es crítica, ya que la misma autoridad agrícola en nuestro país está diciendo que no se puede sembrar en al menos 75 municipios por esta condición de sequía. Veamos lo que tiene que decir el señor Freddy Torres con el periodista Franklin Rápalo.
Muchas gracias, buenos días, qué gusto saludarles. Me acompaña don Freddy Torres, quien es presidente de los productores de arroz. Don Freddy, contrasta esta situación del desempleo que hay en el país, porque en los campos hondureños, en los sectores agrícolas, hay bastante necesidad de mano de obra. Buenos días. Mire, la mano de obra representa uno de los papeles más importantes en el campo, ¿no? Nosotros podemos tener insumos altos, podemos tener diferentes problemas en la producción agrícola, pero si tenemos mano de obra hacemos un esfuerzo, pero en este momento, ¿qué es lo que está sucediendo? A raíz de diferentes factores que están afectando la producción agropecuaria, los mismos productores han quedado desempleados. Yo le puedo poner un ejemplo: Comayagua e Intibucá, me refiero a los valles de Jesús de Toro y Comayagua, no se ha sembrado una manzana. Contrario a lo que ha sucedido en los últimos años, que en el mes de junio, a estas alturas ya teníamos 5.000 manzanas sembradas. Y con 5.000 manzanas nosotros generamos empleo, pero ahora, producto de la desmotivación, por diferentes razones, no se ha sembrado una manzana y eso significa que el desempleo es obligado. Pues. Hay que agregar a eso también de que muchos de nuestros productores han migrado hacia las diferentes ciudades, hacia Estados Unidos, y esto también ocasiona el desempleo por la misma desmotivación que existe. Es necesario, y justamente por eso, fortalecer los campos hondureños para incentivar más la producción y generar más empleos en el país, don Freddy. Creo que sí, porque recordemos que el consumo interno en arroz ya está superando los 5 millones de quintales, igual que en el maíz, que son 20 millones. Si a esto le agregamos lo que es harina y productos balanceados y los 2.4 millones de quintales de frijol, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso y en vista del compromiso que tenemos con el pueblo hondureño, la misma Constitución de la República establece que los productores tenemos la responsabilidad total de producir la comida del pueblo hondureño. Estamos obligados a producir, pero también el gobierno tiene que poner de su parte. No existe en este momento un verdadero plan para fortalecer y desarrollar el sector agrícola del país. Agradezco mucho, don Freddy Torres, presidente de los productores de arroz de nuestro país. Bueno, usted ya lo escuchó a él, las necesidades que hay en el campo y sobre todo el desempleo que se está generando por diferentes circunstancias. Regreso con ustedes a estudio. Buenos días. Bueno, y es que precisamente analistas opinan que el gobierno debe trabajar en estrategias para mejorar la seguridad alimentaria en nuestro país. Precisamente Ana Murillo dialoga esta mañana con el analista Héctor Pérez para que nos brinde su opinión. Ana, contigo, buenos días. Muchas gracias, compañeros en estudio. Es un gusto saludarles en esta mañana y en este momento me acompaña el abogado y analista Héctor Pérez. Y es que según lo han evidenciado el día de ayer por medio de un informe, cómo ha aumentado la seguridad alimentaria en el país, pese a un pequeño crecimiento económico que se dio pues durante el periodo anterior. Su análisis respecto a esto, tomando en cuenta que hay muchas familias que hasta se saltan tiempos de comida para poder subsistir. Ok, la crisis alimentaria se ha agudizado por los altos costos que representa la canasta básica. Y esto es debido a que muchos productos de la canasta básica, el 70% de los productos de la canasta básica, tenemos que comprarlo en países vecinos como El Salvador, como Nicaragua, que sea el maíz, etcétera, vienen de estos países. Y ya las personas que han trabajado en el campo para abastecer al mismo país de estos productos a un precio más bajo, han abandonado el trabajo en el campo, han abandonado la agricultura por los altos costos de los insumos, del abono, del fertilizante, y ellos han venido a vivir a las ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa, y eso lo ha agudizado porque ha encarecido los precios de la canasta básica. Por eso es que realmente hoy vemos hondureños, y le digo una cosa, más del 60% de hondureños solo comen una vez al día, licenciada. ¿Y qué puede hacer el gobierno o también el Congreso Nacional en conjunto con el Ejecutivo para poder aunar a brindar más estabilidad a la población hondureña, sobre todo a muchas familias que se encuentran en seguridad alimentaria? Tienen que realmente lo que es motivar y ayudar a un financiamiento a los agricultores, a los pequeños, medianos y grandes, pequeños y medianos agricultores, a que vuelvan
vuelvan al campo, a que vuelvan a las áreas rurales a trabajar y producir el maíz, el frijole, para que ya no estemos comprando en el extranjero. Solo imagínese la papa. Usted se va al mercado, usted le dice que la papa no es producida en Honduras, viene de Nicaragua. Entonces usted se da cuenta realmente, licenciada, que ahí se ha encarecido. Y las carnes, no digamos las carnes, aquí hay muchas reses, muchos reses o carne, como de carne de res, cerdo, que se va a Nicaragua y a El Salvador y no se queda en Honduras. Ya cuando la compramos demasiada cara. Bien, entre otros aspectos, menciona la posibilidad de que muchos hondureños vuelvan al campo. En este caso, ¿qué condiciones tiene que crear el gobierno, sobre todo cuando se habla de salarios muy bajos y condiciones precarias en estos lugares? Bueno, en el aspecto de la agricultura, lo que se ha encarecido son los altos costos de los insumos, el fertilizante, el abono, porque eso obviamente Honduras no lo produce, tiene que venir desde el extranjero. Y eso realmente se vuelve carísimo y ya se vuelve muy oneroso, donde, por ejemplo, una manzana de tomate perfectamente se puede gastar 500,000 lempiras en una manzana de tomate, 500,000, porque los insumos son carísimos. Entonces creo que debía haber un financiamiento y mayor competencia a que los agricultores tengan accesibilidad a estos abonos, a estos fertilizantes a un precio menor y así pueda cultivar y producir estos productos de la canasta básica en Honduras. Muchas gracias. El abogado y analista Héctor Pérez. Compañeros, pónganse con ustedes, estudios. Respecto a los indicadores expuestos en este informe que realiza la Asociación para una Sociedad Más Justa, en donde muestra la crítica realidad de inseguridad alimentaria para Honduras, algunos economistas aseguran que el ritmo de crecimiento económico en Honduras debe ser cercano al 6%. Una cifra distinta a esa solo garantiza continuidad de la pobreza. No crecer como país se ve reflejado en el bolsillo de los hondureños. ¿Qué tal? Buenos días. 3.8%. Esa es la cifra que se cita desde la Asociación para una Sociedad Más Justa respecto al crecimiento económico de Honduras durante el 2025. Pero muchos se preguntan, ¿por qué los pobres no se reducen? Esa misma consulta yo le traslado a los expertos en la materia. En esta ocasión acompaña al licenciado Delmer Arrigueta, quien es economista. ¿Cómo se puede entender este fenómeno? Bueno, para todos los que estamos en el ámbito económico o que trabajamos en el ámbito económico, es evidente de que seguir creciendo a una media de un 3%, 3.5%, 3.8% los últimos 20 años, demuestra de que es un porcentaje de crecimiento que no es suficiente para reducir la pobreza en nuestro país. Pues hay que recordar que la pobreza supera el 60%. Y para poder tener una verdadera reducción de la pobreza, deberíamos estar creciendo a un ritmo de un 6% como mínimo. A ver, este 3.8% que se cita y que para algunos se aplaude, ¿no es suficiente o solo sostiene o solo mantiene, mejor dicho? Sí, porque nosotros hacemos una aplicación aritmética. Al 3.8, réstele el crecimiento de la población, que en este momento ronda el 2%. Eso significa entonces que usted queda con un crecimiento real para el país de 1.8. Simplemente lo que está sirviendo es que para que crezcan dentro de la economía, hay ciertos sectores de la economía que sí están creciendo a un ritmo muy alto. El sector financiero, telecomunicaciones, energía, todas esas empresas que están en esos sectores. Mientras que otros sectores que están muy deprimidos, incluso no están creciendo, sino que decrecen, como el sector agrícola y otras actividades primarias. Entonces no estamos teniendo un nivel de crecimiento parejo, como podríamos decirlo, y el poco crecimiento que tenemos se lo está llevando esa gran industria. Entonces, para reducir la pobreza solo existe un esquema, un crecimiento alto con una generación alta de empleos formales. Porque en el país lo que más crece es el empleo informal. Bueno, y eso depende de la inversión extranjera, pero ¿cómo garantizar ese crecimiento al 6% desde la postura gubernamental? Bueno, el gobierno contribuye con la inversión estatal, lo cual este gobierno, desde que llegó al poder, lo que hizo fue reducir el tamaño del presupuesto. Y por tal razón, entonces, también redujo el monto que tenía ya destinado para la inversión en capital y en otras inversiones que pueden generar empleo.
tenemos que volvernos atractivos para la inversión extranjera directa porque hace años no pasamos de estar atrayendo 800, 900 millones que son reinversión, no es capital fresco, no es capital nuevo. Y la inversión hondureña está congelada. Mucho empresario, mucho inversionista hondureño no ha estado invirtiendo, sino que incluso en algún momento se llevaron los capitales para otros países. Entonces, hasta que no nos volvamos atractivos como país, tanto para el inversionista local como para el extranjero, difícilmente deberíamos estar atrayendo en inversiones más de 3,000 millones de dólares al año para que podamos entonces aspirar a niveles de crecimiento mayores, más generación de empleo, y por tal razón entonces estaríamos viendo un verdadero efecto en la reducción de la pobreza. Bien. Muchas gracias, el licenciado Delmer Argueta, esta mañana con nosotros a través de la señal de ICN News. Nuevamente con ustedes. Bueno, y que las familias hondureñas tengan que saltarse un tiempo de comida indica los niveles de pobreza que hay en el país. Es lo que expresa la economista Amparo Canales. Un tiempo de comida, eso implica los niveles de pobreza que hay en el país y la necesidad de generar empleo, generar mejores condiciones de vida a la población que transformen esa situación que hay. Eso es el gran desafío que tiene este gobierno, ¿no? De generar inversión, pero generar las condiciones para atraer inversión y generar empleo, pero empleo de calidad, que si bien es cierto tenemos crecimiento positivo, pero este no es suficiente. Los sectores que están aportando a la producción nacional no son generadores de empleo masivo como es el sector agrícola. Todo este contexto también ha precarizado el precio de los combustibles, el tema de la crisis climática. El economista o algunos economistas especialistas en esta materia opinan que el crecimiento de Honduras, el crecimiento económico, no coincide con la reducción de personas pobres, ya que quienes tienen crecimiento económico son los mismos sectores, haciendo una concentración de la riqueza y perjudicando a la mayoría de la población hondureña. Hay que ver cuáles son las condiciones que hacen crecer, ¿verdad?, la economía. En este caso, Honduras tiene una economía bastante difícil en el sentido de que está expuesta a los vaivenes de lo exterior, ¿verdad? Precisamente porque dependemos, un 25% de nuestra economía está constituido por remesa, ¿no? Entonces eso es bien relevante, ¿no? O sea, que nuestra economía no crece por lo interno, sino realmente por ciertos factores externos. Y lo otro, que internamente crece en sectores como lo es, y lo demuestra la información del Banco Central, sectores que son reiteradamente los que crecen, inclusive en la misma pandemia crecieron, más allá de que había pandemia, ¿no? Como lo es la intermediación financiera, ¿no?, y las telecomunicaciones. Pero son sectores que realmente, si bien es importante que crezcan, por supuesto, pero no contribuyen en cuanto a la generación de empleo, ¿no? De manera masiva, y que es lo que requiere el país. Por tanto, los niveles de desigualdad se mantienen a pesar de que indicadores como el crecimiento del Producto Interno sea un poquito más alto de lo que históricamente en los últimos años se ha dado, ¿no? Bueno, ¿y qué es la ley de transparencia y registro centralizado del beneficiario final? Bueno, pues le tenemos la respuesta al regresar de nuestra pausa comercial. No nos cambien, que ya volvemos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Esto es ICN Noticias por la Mañana. El Congreso Nacional aprobó la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, una normativa que busca identificar a las personas que realmente poseen y controlan las empresas, fideicomisos y otras estructuras jurídicas en nuestro país, Honduras. Pero también se discutió en primer debate las reformas al subsector eléctrico, una iniciativa que busca transformar la estructura de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es Franklin Rápalo quien estuvo allí y nos preparó el siguiente resumen.
¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Qué gusto saludarles. Anoche hubo bastante actividad en el Congreso Nacional. Antes de finalizar este periodo de sesiones ordinarias ha metido el acelerador la Junta Directiva. Se aprobó la ley de beneficiario final. Estuvo presente aquí el comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Gustavo Solórzano. Lo escuchamos para que nos dé más detalles sobre esta ley. Al final, la ley del registro de beneficiario final y transparencia es una necesidad para el país, es algo que conviene, es una ley que nos ayudará a nuestras instituciones, sobre todo a tener mayor transparencia, a combatir la corrupción. Con el tema del lavado de activos es sumamente importante, combatir el financiamiento al terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva. Es de recordar de que el Congreso está cumpliendo. Hemos venido teniendo distintas reuniones relacionadas con el Grupo de Acción Financiera, Gafilat, y en ese sentido, pues ellos mismos han escuchado de la propia voz de las autoridades del Gafi la necesidad de tener que aprobar ese tipo de normativas con el propósito de avanzar en la evaluación mutua que empieza a partir del mes de agosto y que dura 18 meses, siendo Honduras finalmente evaluado en diciembre del año 2027. Así que hoy damos un paso. El diputado Rumi Bueso formó parte de la Comisión Especial del Congreso Nacional que impulsó y socializó esta ley. Lo escuchamos a continuación. Porque así nosotros evitamos lo que son los paraísos fiscales. Panamá, por ejemplo, ya aplicó esta ley y nosotros cuando estuvimos reunidos en la Comisión Nacional de Banco y Seguro me sorprendió ver los resultados que a la actualidad, después de que Panamá aprobó esta ley, tiene en estos momentos. Ya están dejando de ser un país, de ser un paraíso fiscal, y nosotros lo que queremos evitar es eso en el país, que venga la inversión y que haya seguridad jurídica y que las personas que van a invertir sepan que su dinero no va a ser utilizado para lavado de activos, para crimen organizado, para terrorismo. Y por supuesto, el punto más relevante de la noche fue cuando se sometió a discusión en primer debate las reformas al subsector energético de nuestro país ante el legislativo. Vamos a escuchar de inmediato al gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Guillermo Peña Pantin, donde nos explica que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica su deuda será distribuida en diferentes sectores. Esto ante la duda de muchos sectores sobre este punto. Bueno, eso cae en diferentes temas. Estamos trabajando muy de cerca con los multilaterales. Han visto cómo ha llamado la atención internacional. Los multilaterales están haciendo un acompañamiento también para asistencia técnica en la materia financiera. Eso, la deuda va a terminar cayendo en diferentes lados. Una parte en distribución, una parte en transmisión, una parte en generación, pero una buena parte en la matriz con el acompañamiento de la Secretaría de Finanzas, del Tesoro Nacional, para ese reperfilamiento de la deuda. También el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica detalló que parte de la reforma del 2014 se ha retomado en esta reforma, sobre todo en los puntos que funcionaron y que en algún momento se dejaron de aplicar. Bien, o sea, esta se rescata mucho de lo que se hizo en esa reforma del 2014. Se escuchó a los actores, por ejemplo, con el tema de mantener un ODS modernizado, pero lo que ya estaba funcionando, el sector privado, los actores del sistema dijeron eso lo confiábamos y lo entendíamos. Rescatemos de esa pieza, se fortalece obviamente. Tenemos una herramienta nueva que no existía en el 2014, que es el almacenamiento de baterías. Usar las baterías de almacenamiento no existía en el 2014 y eso hoy sí es viable. Reconocemos eso como un tipo nuevo de actividad económica. Se incluye en la ley. Se incluye un mecanismo de atracción de la innovación también que no estaba en el 2014, que va a ser una válvula muy interesante para atraer proyectos. Hay ambiente para aprobar estas reformas aquí en el Congreso Nacional. Este día, a partir de las 10 de la mañana, comenzará la sesión en el Congreso para la discusión. Posiblemente se dispense el segundo debate para pasar al tercero y posteriormente a la aprobación de estas reformas. Escuchamos al diputado Mario Pérez. Y esperamos el acompañamiento de la bancada liberal, porque Libre va a estar en contra, ¿verdad? Libre está queriendo hacer política con un tema tan delicado como este y sabemos que nunca van a respaldar. Ellos tienen culpa porque en los 4 años anteriores no cuidaron el ENE, más bien crecieron las pérdidas, incrementaron los costos, metieron más de 2,000 paracaidistas a trabajar
rentaron más de 1.000 vehículos, etcétera, etcétera. Fue un descalabro completo lo que hicieron en Aenea. Ahora toca tomar decisiones fuertes y valientes para rescatarla. Lo más relevante que sucedió anoche en el Congreso Nacional, compañeros, regreso con ustedes. Buenos días. Es que Honduras se juega parte de su credibilidad financiera internacional tras aprobarse la Ley de Transparencia y Registro de Beneficiario Final. La normativa busca identificar a las personas que realmente controlan o se benefician de empresas y sociedades, una medida considerada clave en la lucha contra delitos financieros. La Ley de Transparencia y Registro de Beneficiario Final tiene como finalidad obligar a las empresas, sociedades y otras organizaciones a decir claramente quiénes son las personas reales que las controlan o que se benefician de ellas, es decir, ponerle cara y nombre a los verdaderos dueños, aunque estén escondidos detrás de varias compañías. Porque sí es necesario que en Honduras, por un tema de transparencia, por un tema de competitividad y sobre todo por un tema de rendición de cuentas, sepamos quién es el beneficiario final de estructuras jurídicas, de empresas, de contrataciones con el Estado. La ley servirá principalmente para combatir delitos como lavado de dinero, corrupción, evasión de impuestos y financiamiento del terrorismo. Al saber quién es el dueño real, las autoridades podrán investigar más fácilmente si una empresa se usa para actividades ilegales. Y eso es importante para garantizar de que no hay lavado de activos, de que no hay dinero del crimen organizado de por medio. Y es algo que, de aprobarse esta y otras reformas, garantizarían que no entremos a una lista gris. También la ley ayudará a cumplir con las reglas internacionales del Gafilat, el organismo que vigila estos temas en Latinoamérica, y que en agosto hará una evaluación a Honduras. Si no se aprueba esta evaluación, Honduras podría entrar en una lista gris. Eso complicaría el acceso a préstamos, transacciones bancarias y atraer inversión extranjera. En una plataforma o en un nivel donde puede ser accesible a créditos. Esta es una ley importante para que Honduras sea más limpio y confiable económicamente, aunque obliga a las empresas a dar más información. Para dejar más claro este tema y por qué es importante, la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final es una normativa que obliga a identificar a las personas reales que están detrás de las empresas, sociedades o estructuras legales. Es decir, esta ley busca revelar quién es su dueño final, quién es el dueño final de un negocio. Aunque utilice intermediarios o nombres de terceros para ocultarse, su importancia radica en que ayuda a prevenir el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal, ya que evita que se usen empresas fantasma o estructuras opacas para mover fondos ilícitos. Al tener un registro claro de beneficiarios finales, el Estado puede fiscalizar mejor el origen del dinero y además también mejorar la transparencia del sistema financiero. Además, esta ley fortalece la confianza en el país porque facilita el cumplimiento de las normas internacionales y mejora la reputación ante inversionistas, organismos internacionales. También permite que las instituciones de justicia y control investiguen con mayor eficacia los delitos financieros. Tenemos reacciones en directo esta mañana con nuestra compañera Patricia Carías. Ella se encuentra precisamente dialogando sobre este tema con el abogado Javier García. Patricia, con usted. Buenos días. Y conversamos acerca de esta ley junto al abogado Javier García. Realmente qué beneficios puede traer ese tipo de iniciativas más en un contexto donde Honduras quiere mejorar esa reputación para atracción de diferentes inversiones o interés por parte de organismos internacionales. Bueno, definitivamente que no podemos negar el hecho de que Honduras, lastimoso por los bajos niveles de control, a nivel internacional no está bien percibido, ¿verdad? Por como usted me lo mencionaba, los mecanismos de control de la corrupción, de lavado de activos, de mal manejo de fondos. Entonces yo creo que esto es con una intención de posicionar mejor al país, ¿verdad? Yo creo que, si bien es cierto, existen mecanismos de control hoy por hoy, pero no son los más ideales.
¿verdad? Porque se ha encontrado en varias situaciones, por ejemplo, en los juicios que se le han llevado a los hondureños allá en las cortes de Estados Unidos, se ha demostrado que pues incluso su dinero ha estado dentro de las instituciones del sistema financiero, ¿verdad? Entonces, yo creo que paulatinamente vamos a ir mejorando, ¿verdad? Este es un buen instrumento, ¿verdad? Porque yo creo que puede dar esa transparencia, esa apariencia de buen derecho que necesita también, porque no basta solo con una ley de lavado de activos, ¿verdad? Sino que también verificar, controlar mejor de dónde provienen los fondos, qué es lo que se hace con ellos, quién es el destinatario final, porque hoy por hoy ya tenemos los canales electrónicos que son las transferencias electrónicas, ¿verdad? Que sirven como para hacer lavado, el tema también de las remesas que se reciben. Entonces yo creo que poco a poco cada instrumento que se vaya aplicando y ojalá, ¿verdad? Que se pueda aplicar en realidad como dice la ley, porque muchas veces la ley es maravillosa, pero ya cuando la ponemos en la práctica no conjuga, ¿verdad? Con lo que es el sistema y no se aplican lo que son los mecanismos de control. Por eso digo que siempre y cuando se vaya a aplicar de acuerdo a cómo se ha establecido y se siga el origen y el espíritu mismo de la ley, pues yo creo que todo va a estar bien. Bueno, esta ley realmente en Honduras, en un contexto también donde enfrenta cierta reputación que la ha rodeado en los últimos años en cuanto a los casos de corrupción, entre otros, fundamentar también el atractivo que tiene el país y la aplicación correcta. ¿Qué seguimiento se le debe dar? Sí, yo creo que todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Generaron, cuando hablamos nosotros, tal vez lo decíamos a un nivel muy macro, ¿verdad? El clima de inversión, la seguridad jurídica, de esto se trata, ¿verdad? Cuando un país tiene, digamos, instrumentos que son los mecanismos de control, y también no solo eso, sino que también mecanismos para penalizar este tipo de acciones, ¿verdad? Porque aquí vemos que ocurre mucha impunidad, personas que lavan, que malversan recursos y no pasa nada, funcionarios. Entonces yo creo que en la medida de que se vayan aplicando estos mecanismos de control, ¿verdad? Y que sean efectivos, va a atraer la inversión. ¿Por qué? Porque genera un clima de seguridad jurídica, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros el Estado de Derecho, ¿verdad? Que sí son mecanismos para proteger los derechos y para restituirlos, también se activan y yo creo que eso es lo que hay que darle, ¿verdad? Esa calidad de Estado de Derecho, una vez más, a Honduras, tal como lo fuimos al inicio de la década de los 80, cuando se aplicó la Constitución, ¿verdad? Que entró vigente en enero del 82, y así sucesivamente, que toda esa institucionalidad pueda trabajar bajo un solo engranaje y en conjunto. Bien, muchas gracias al abogado Javier García, quien nos explica también acerca de los beneficios que tendría esta ley, que claramente obligará a las empresas, fideicomisos y estructuras jurídicas a revelar también a las personas naturales detrás de ellas. Regresamos, estudios. Partido Liberal de Honduras presentó un informe financiero sobre su participación en el proceso electoral de 2025. En este informe reporta ingresos cercanos a los 50 millones de lempiras. El documento detalla los movimientos de fondos utilizados durante la campaña electoral en distintos departamentos del país, en 9 para ser exactos. Según el informe, 35 millones de lempiras provenientes de un préstamo bancario privado, otros 6 millones son provenientes de financiamiento privado y además otros designados a la candidatura presidencial de Salvador Narrala en su momento. Además, se indica en este informe que los gastos de campaña alcanzaron aproximadamente 47 millones de lempiras. Sin embargo, también se señala que la comisión de campaña de Salvador Narrala habría manejado, escuche bien usted, alrededor de 150 millones de lempiras adicionales, lo que abre cuestionamientos sobre la falta de un informe consolidado, la rendición de cuentas de la totalidad, la transparencia en el manejo de todos estos recursos que fueron utilizados durante la campaña electoral reciente del 2025. Campaña o financiamiento de campaña por el cual ahora mismo el señor Salvador Narrala enfrenta una investigación por parte del Ministerio Público.
El diputado Yuri Sabas manifiesta que las acusaciones sobre el manejo de fondos por parte de Salvador Nasralla es un distractor, ya que nadie saldrá con responsabilidad penal. Escuchemos. El tema se necesita, hay que resolver el tema del ENE, pero no es a la carrera. La EH la aprobaron todos los organismos internacionales. Yo aquí estaba y dijeron que era buena, pero yo voté en contra y resultó que no salió buena, ¿verdad? Entonces hay que revisar bien estas cosas para hacerlas bien. Yo le voy a dar un ejemplo. ¿Por qué está quebrado Endutel? Porque no pudo competir con la telefonía privada. ¿Y quién dice que el ENE va a poder competir con todas estas empresas privadas que van a venir con una gran innovación, con un gran recurso? Entonces, ¿qué puede suceder? Se puede volver chiquitita el ENE. Por eso se ocupan salvaguardas, por eso se ocupa protección. Y esa es la parte que no entienden, es que esto no es a la carrera. Y este proyecto no es nuevo tampoco. Revisen la historia, porque parece que se nos olvida. Revisen la historia, el mismo proyecto que se presentó en el 2021, solo cambió con 2 o 3 artículos. Bueno, el diputado Yuri Sabas se estaba refiriendo en torno a las reformas que se están planteando para el sector eléctrico en nuestro país. Sin embargo, también se refirió a lo que implica el Partido Liberal de Honduras sobre el manejo de recursos económicos durante esta campaña electoral que se tuvo en 2025. Un tema que, por supuesto, vamos a seguir dando más detalles más adelante. La diputada del Partido Liberal, hablamos de Iroshka Elvir, también anunció que a partir de este miércoles interpondrá acciones judiciales contra personas que, según afirmó, han difundido información falsa en su contra. Además, información falsa en contra de su esposo Salvador Nasralla. Ha dicho que estos señalamientos afectaron su honor y su reputación. Iroshka Elvir indicó que buscará que los responsables respondan ante la justicia por las acusaciones que considera difamatorias. Además, reiteró que no permitirá que continúen las publicaciones que a su criterio dañan su imagen personal y también su imagen política. Manifestarles que pronto voy a proceder judicialmente. Ya mañana interpongo la primera acción judicial en contra de varias personas que han cometido delitos contra el honor, porque hay personas en contra de Iroshka Elvir y de Salvador Nasralla, pero precisamente Iroshka Elvir. ¿En contra de quién va a presentar? Bueno, ya mañana van a conocer los nombres de las personas que serán investigadas y vamos a hacer el debido proceso ante la Fiscalía, porque hay quienes públicamente utilizan un micrófono, una cámara para denigrar a personas y quieren botar el honor de una persona que tiene más de 50 años consecutivos en medios de comunicación, que ha hecho un caudal económico y que lo ha hecho de buena lid, trabajando día y noche, que ha sacrificado sus horas de sueño, que ha sacrificado los días de vacaciones, y es una persona limpia. Y aquí hay personas que han venido a decir sin fin de sandeces y mentiras en los medios de comunicación. Que esperen entonces, porque voy a proceder legalmente contra ellos. Elvir también manifestó que el reciente caso de investigación del Ministerio Público en contra de Salvador Nasralla por un presunto uso ilegal de recursos en su campaña presidencial durante 2025 es persecución política, ya que asegura que no se cometió ningún delito y que el informe fue presentado ante la Unidad de Política Limpia en tiempo y forma debida. En forma ilegal, debo decirlo, aunque nosotros siempre hemos dicho que la transparencia es lo primero. Sin embargo, hay procedimientos con los cuales contar y que se deben agotar las instancias correspondientes administrativas en la Unidad de Política Limpia. Hoy sacaron 3 páginas del informe de Política Limpia y fue totalmente ilegal, porque no es la forma y porque además se tiene que agotar las instancias. No hay un dictamen legal todavía de la Unidad de Política Limpia. Es más, pasaron el caso de la Unidad de Política Limpia directamente a la Fiscalía, cuando la Unidad de Política Limpia, en su ley, las sanciones son administrativas, no penales. La Fiscalía es para lo penal. En la Unidad de Política Limpia son sanciones administrativas en el caso de que haya errores, pero en este informe todo se ha hecho bien, no hay delitos, no hay nada que ocultar y se presentó todos los gastos correspondientes y también todas las aportaciones que llegaron a la campaña.
Bueno, y escuchemos qué nos dice el dirigente del Partido Nacional, Víctor Cubas, que en esta mañana dialoga con Patricia Carías, precisamente para ampliarnos más información. Pati, con usted nuevamente. Buenos días. A los trabajadores en la ciudad. Muy buenos días nuevamente y también buscamos reacciones acerca de algunos dirigentes o miembros de esta institución política. Escuchamos rápidamente el análisis del dirigente Víctor Cubas también en cuanto a este y otros temas. Sí, bueno, hay esperanza entonces de que se pueda recuperar la estatal eléctrica una vez que ya se ha decidido dividirla en 3 empresas subsiguientes, don Víctor. Claro, ayer se aprobó el primer debate y esperamos que en lo que resta de la semana, de las 2 próximas sesiones que faltan del Congreso, aprueben los 3 debates porque la ENE ya no puede esperar. La ENE está como Honduras. Honduras ya no puede seguir esperando. Honduras, los políticos deben de actuar con responsabilidad y sacarla de este atolladero económico en que la tienen. ¿Qué tiempo debemos de esperar los hondureños para ver esta recuperación? Creo que si esa ley, esa reforma se aprueba tal como la mandó el Ejecutivo, que esperamos que así sea, en lo que resta de este año ya puede empezar a dar los primeros pasos. Sí, cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. Bien, Víctor, cambiando un poco de tema también acerca de lo que han manifestado las autoridades del Partido Liberal de Honduras. ¿Qué pasa con la rendición de cuentas hoy en día por parte del movimiento liderado por Salvador Nasralla? Mire, lo que pasa en el Partido Liberal, la verdad que es un desastre, y es por la forma en que se elige el Central Ejecutivo. El Central Ejecutivo es la máxima autoridad del partido, entonces no debe de ser electo sus autoridades en la misma fecha que se eligen los presidentes. Las fechas para elegir las autoridades del partido deben de ser en fechas separadas para que verdaderamente ocupen esos cargos los verdaderos dirigentes, pero ahí en el Central Ejecutivo ahí hay gente que ni concepto tiene de lo que está haciendo ahí como miembro de esa institución. Entonces, ahí, imagínense que ahorita cayeron en 1.500.000 votos. Estamos hablando casi de 100 millones de lempiras de deuda política y ese dinero nadie se sabe a dónde va a dar. Yo he escuchado al presidente, este señor de San Pedro, que a veces dice una cosa, a veces dice otra, de que él ni la firma tiene registrada en los fondos. Entonces imagine que cómo está haciendo ese gran partido dirigido. Entonces nosotros esperamos que los liberales de todo el país levanten la cabeza, que los consejos departamentales y municipales exijan al Central Ejecutivo cómo manejan esos millones de lempiras, porque a ellos no les mandan un peso. A los departamentales no les mandan un peso para que hagan su trabajo. Entonces ahí, como le digo, ahí ingresaron o están ingresando más de 100 millones de lempiras que deberían de dar una explicación qué hacen con ese dinero. ¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo de rendición de cuentas que debe implementar de ahora en adelante el Partido Liberal? Es que mientras no se forme, no se mejore la forma de elegir sus autoridades y a los miembros del Central los sigan nombrando las corrientes políticas, va a ser difícil. Imagine que ahorita son 15 miembros propietarios, pero ahí cada quien habla para su lado, cada quien tiene su grupo. Entonces imagine que ni se reúnen, no están haciendo ningún trabajo de planificación para poder tener opción dentro de 3 años y medio para que vienen las nuevas elecciones. No se está haciendo ningún trabajo. ¿Por qué? Por esa división que hay ahí, que no se sabe quién dirige el Central Ejecutivo. ¿No existe una rendición de cuentas consolidada? No existe ni va a existir, porque hay una división de 2 grupos. Entonces, el secretario de Finanzas por su lado, el presidente por su lado, y cada quien tiene su grupo. La corriente Salvador Nasralla tiene un grupo de miembros del Central Ejecutivo, los de Cáliz tienen otro, todos tienen un pedazo del pastel y son incapaces porque la mayoría de ellos no son líderes, no tienen ese arraigo liberal de trabajo político nacional. Un dirigente del Consejo Central Ejecutivo deben de ser líderes de corte nacional, ¿va? Pero ahí ponen a cualquiera, lo agarran, se lo sacan de la manga de la camisa, nos ponen ahí y es por eso que el partido está así. El pasado lunes se presentó también, martes, la parte de la rendición de cuentas por 9 departamentos. Faltan otros 9 departamentos que eran liderados bajo la campaña de Salvador Nasralla. ¿Qué pasa con esa liquidación? Porque Salvador Nasralla, él no fue el Consejo Central Ejecutivo que le manejó la campaña. Él puso su propia gente, su propio grupo, sus propios equipos de trabajo a que manejaran la campaña. Entonces, creo que es él
el que debe de responderle al pueblo hondureño cómo manejó esos dineros, porque el dinero que administró el Central Ejecutivo, eso ya se sabe, ellos ya dieron el informe. Quien no ha dado ningún informe de cómo manejó el dinero de su campaña es la comisión de campaña y el propio Salvador Narrala, porque él solo sabe atacar, insultar, pero cuando se le requiere que diga la verdad no la dice, y a él se le viene mencionando de malos manejos de fondos políticos desde el PAC. Entonces yo creo que ahorita esas investigaciones que están haciendo sobre cómo él manejó ese dinero y esas cuentas que dicen que abrió, debe llegar al final, y si existen culpables, empezando por él, pues que los metan presos. Bien, gracias a la observación de don Víctor Cubas, dirigente del Partido Liberal. Regresamos con ustedes a estudio. Ponga mucha atención a esta noticia, porque el gobierno, si bien crea una estrategia nacional de transparencia y lucha contra la corrupción, Honduras se sigue preguntando qué pasa o qué pasó con la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Tenemos los detalles de esta información al regresar de la pausa comercial. No nos cambie, que ya volvemos. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. Respecto a las últimas posturas políticas y la respuesta del gobierno, incluyendo al presidente Asfura, sociólogos destacan que el gobierno no debe buscar posturas confrontativas con sectores disidentes, sino construir con diálogo beneficios de la nación. Precisamente nuestro compañero Junior López a esta hora de la mañana nos tiene la información. ¿Qué tal, compañeros? Respecto a este tema, nosotros conversamos con el licenciado Marco Tinoco, quien es sociólogo. ¿Qué tipo de oposición se necesita en el país para resolver esos problemas que tanto afectan a los hondureños? Ante estos mensajes desde un sector oficialista y opositor, ¿qué lectura se puede hacer, licenciado? Bueno, es importante saber de que ahora mismo hay anuncios de protesta por parte de la oposición política, simbolizada aquí en el caso del Partido Libre, y por otra parte está el oficialismo del Partido Nacional, que de alguna manera se han manifestado por todo el tema de la reforma del sector energético. Aquí es importante primero decir que es importante, bueno, que se mantenga el derecho a la protesta en un país democrático. Y lo otro es que desde el gobierno se puedan ofrecer soluciones que sean efectivas para, en este caso, el tema de energía, que es el tema de controversia, y la reforma a la empresa de energía eléctrica, y debe haber una mesa de diálogo del mismo gobierno con la oposición, precisamente para que llegara a un consenso sobre esa reforma del sector energético, porque en la medida que las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para enfrentar los problemas estructurales del país, en esa medida la sociedad puede avanzar. Pero en la medida que el gobierno se pone solo en una posición defensiva y no dialoga con la oposición, y la oposición también tiene que proponer para buscar las mejores soluciones a este tema, en este caso el tema de la energía, que ahora mismo es el tema que está preocupando. Bueno, y el último proceso de elecciones aparentemente dejó muy marcada esa polarización dentro de la sociedad. ¿Cómo hay que trabajar para poder construir esa unidad nacional
que permita también corregir los problemas del país en armonía? Bueno, sobre todo lo que debe unir a todas las fuerzas políticas son los grandes problemas estructurales, como el tema de la violencia, el tema del desempleo, que deberían de ser una preocupación general de todas las fuerzas políticas, de dialogar también con todos los sectores sociales, porque en esa medida el país puede avanzar, porque si cada fuerza política se encierra en sus intereses puramente partidarios, en esa medida el país no avanza. Entonces también debe haber apertura por parte del gobierno a escuchar todas las voces de la sociedad y para construir, porque aquí se trata de construir soluciones que sean efectivas y que beneficien a las grandes mayorías de la ciudadanía. ¿Ve fácil el clima usted, la tierra, para empezar a ararla, o cree que tiene que suceder un evento mayor? Bueno, no es fácil, ¿verdad? Estos procesos de diálogo, estos procesos de escucha a la ciudadanía, de las fuerzas políticas, precisamente porque cada partido cree que tiene la razón y se cierra, ¿no? Y en este caso estamos hablando de temas técnicos, como el caso de la energía. Debe haber búsqueda y anteponer los intereses, ¿no? Porque aquí hay intereses de ciertos grupos, sobre todo el tema de energía, que también tienen que ceder, ¿verdad? Y buscar cómo avanzar hacia una matriz energética mucho más sustentable, porque debería ser ese el tema de discusión. ¿Qué tipo de energía es la que se debe promover, a qué modelo de energía se quiere avanzar, cómo ese modelo de energía puede contribuir para enfrentar el tema del cambio climático, sino que las discusiones van por otro lado, ¿verdad? Y realmente no se están buscando esas soluciones que sean efectivas hacia un sistema de energía mucho más sustentable y que sea la misma sociedad que se beneficie de ese proceso, ¿no? Porque hasta ahora, hay problemas de energía, es una empresa que no es sustentable y debe darse soluciones en esa medida. Muchas gracias. El licenciado Omar continúa con nosotros a través de la señal de ICN Noticias. Con ustedes nuevamente. El Consejo Nacional de Inversiones señaló que los inversionistas dependen de reglas claras. Las inversiones en Honduras dependen también de la seguridad jurídica, destacando que la confianza de estos inversionistas es clave para impulsar proyectos nacionales y extranjeros en el país. La aprobación de esta ley. Bueno, es que mira, yo ahorita he mencionado, tenemos proyectos para este año cerca de $2.000 millones que están listos. Y si nos vamos a los próximos años, hay una cantidad de millones de dólares que pueden invertir por empresas nacionales, tanto extranjeras como norteamericanas, europeas, del Medio Oriente y de otros países que están sumamente interesados en venir a nuestro país. Pero tenemos que crear el marco legal, el estamento jurídico que sea confiable, que tengamos reglas claras, que se respeten los contratos y que lo que Honduras se comprometa, que lo cumpla al pie de la letra. En Banco Atlántida premiamos tu esfuerzo. Incrementa tus ahorros con 1000 empiras y participa para ganar hasta 100,000 empiras. Abre tu cuenta hoy. Banco Atlántida presenta. Las redes sociales no solo generan ventas, también permiten ahorrar dinero. Por eso hoy le contamos cómo emprendedores aprovechan estas plataformas para reducir gastos y aumentar sus ganancias. Veamos. Las redes sociales se han convertido en una alternativa económica para quienes desean vender productos sin realizar grandes inversiones. Plataformas como Facebook, Instagram y TikTok permiten promocionar artículos y servicios de manera gratuita y con costos mucho más bajos que la publicidad tradicional. Especialistas en finanzas destacan que emprender desde redes sociales ayuda a ahorrar dinero en alquiler de locales, impresión de publicidad y otros gastos operativos. Además, las transmisiones en vivo, videos cortos y publicaciones diarias permiten llegar a miles de clientes sin salir de casa. También recomiendan utilizar herramientas digitales para organizar pedidos, controlar ingresos y evitar gastos innecesarios. Para muchos hondureños, vender por redes sociales representa una oportunidad para generar ingresos, cuidar el presupuesto y comenzar un negocio sin endeudarse ni realizar fuertes inversiones iniciales.
Sabemos que trabajas duro todos los días, por eso en Banco Atlántida premiamos tu esfuerzo. Con tu 14º, incrementa tus ahorros y participa en sorteos mensuales de hasta 100,000 lempiras. Y si aún no tienes tu cuenta, ábrela hoy. Son más de 5 millones de lempiras en premios. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Incrementa tus ahorros y participa para ganar hasta 100,000 lempiras. Si aún no tienes tu cuenta, ábrela hoy. Son más de 5 millones de lempiras en premios. Banco Atlántida presentó. Tegucigalpa reúne a delegaciones militares de 19 países en la segunda conferencia especializada de ejércitos americanos. Esto para fortalecer la defensa regional. Las discusiones abordan el combate al crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas, incluyendo también la cooperación multinacional y posibles acciones de fuerza letal. Veamos. En un esfuerzo internacional sin precedentes en la región, la ciudad de Tegucigalpa se convirtió en la sede oficial de la segunda conferencia especializada de ejércitos americanos. Este relevante encuentro de carácter continental reúne a las delegaciones oficiales de ejércitos pertenecientes a 19 naciones de la región. Todos ellos acuden con el objetivo prioritario de discutir estrategias de defensa territorial colectiva, donde el debate principal se centra en el combate frontal al crimen organizado, tanto nacional como transnacional, que golpea al continente. La conferencia especializada constituye precisamente un espacio destinado a facilitar el intercambio de experiencias, promover el análisis profesional de asuntos de interés común y generar conocimientos que contribuyan al fortalecimiento de nuestros ejércitos. Durante la inauguración de la mesa de trabajo, el secretario de Defensa no descartó el uso de la fuerza letal para hacer frente al crimen transnacional, esto en acompañamiento a la iniciativa multinacional de cooperación militar anunciada por el presidente Donald Trump. Nosotros tenemos una larga tradición con Estados Unidos de cooperación en muchos campos. Que incluye la vigilancia, incluye el intercambio de inteligencia y de información, el transporte, el uso letal de la fuerza, incluye también entrenamiento para nuestras fuerzas y dotación de equipos y de activos militares. Y en estos momentos que vivimos, ninguna de esas opciones se está quedando fuera de la mesa. Todas son posibles utilizarlas. Estas medidas buscan neutralizar las estructuras criminales más peligrosas que operan en las fronteras. Esta postura se alinea directamente con la iniciativa Escudo de las Américas, por lo que Honduras estaría alineándose a las estrategias y usando posiblemente la fuerza letal en operaciones de defensa, como sucedió recientemente contra el líder del Tren de Aragua. Para poder entender a qué se refiere, es importante remitirse ahorita a la operación que hubo la semana pasada en Venezuela, en la cual el ejército de Estados Unidos intervino directamente enviando un misil o un dron, no me queda muy claro todavía qué es lo que fue, para destruir a uno de los líderes y una de las estructuras del Tren de Aragua. Entonces, más o menos, esa va a ser también la estrategia que pretenden utilizar aquí en Honduras para el combate al crimen organizado y algunas estructuras del narcotráfico y de pandillas. Así que no nos sorprenda que en el futuro vayamos a ver operaciones parecidas en la cual pues ya otro tipo de intervenciones que no hemos visto hasta ahorita con drones y con pequeños misiles. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto identificó los grandes flagelos actuales. El alto mando militar señaló contundentemente que el narcotráfico y el tráfico de armas vulnera gravemente a Latinoamérica, por lo que continúan los trabajos de blindaje en las fronteras para evitar el ingreso de drogas al país. Esta conferencia de hoy precisamente es parte de eso, cómo podemos nosotros blindar nuestras fronteras, poder compartir inteligencia tanto desde los países, desde América del Sur hasta el norte. En el caso de nuestras Fuerzas Armadas, mantenemos presencia permanente en nuestras fronteras. Contamos con escudos operacionales terrestres, aéreos y marítimos en la Mosquitia, que son los lugares donde las incidencias son mayores, pero sí se mantiene este tipo de operaciones para poder evitar
La misión es evitar que no entre ni siquiera un gramo de droga al país. Los ejércitos participantes continuarán sesionando durante los próximos días para definir las operaciones tácticas finales. Los delegados reafirmaron su compromiso para aplicar mecanismos estrictos que logren frenar por completo el avance del delito transnacional. Para ICN News, Ana Murillo. Te invitamos a que ingrese a nuestro portal icndigital.com. Gobierno crea la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Y la CICI también se crea el comisionado presidencial para la transparencia, adscrita a Casa Presidencial, y será la encargada de dirigir la Estrategia Nacional. El gobierno aprobó la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2026-2030. Como parte de ese mismo proceso, creó la figura del Comisionado Presidencial para la Transparencia, quien fungirá como eje institucional encargado de coordinar su implementación y articular las acciones del Estado en materia anticorrupción. Las acciones quedaron oficializadas mediante un decreto ejecutivo publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 9 de junio del 2026. Según el decreto, el comisionado presidencial para la transparencia será nombrado directamente por la presidenta o presidencia de la República y fungirá como la máxima autoridad ejecutiva en materia de transparencia, anticorrupción y coordinación interinstitucional dentro del Poder Ejecutivo. Los detalles sobre las funciones y demás elementos a considerar en esta nota está en nuestro portal icndigital.com. Nada de la CICI. La estrategia no enmarca la suscripción al convenio contra la corrupción e impunidad con Naciones Unidas. Vamos a una pequeña pausa comercial. No nos cambie porque enseguida volvemos con más. Muy buenos días y bienvenidos a la sección deportiva, y es que tuvimos más actividad en el Mundial. Para empezar, ayer jugaron dos selecciones de las favoritas. Comencemos por Francia, quien contundentemente venció a una Senegal que jugó un muy buen partido, pero Kylian Mbappé firmó un doblete y con la ayuda de Bradley Barcola, el debutante en el Mundial, en su primer partido ya anotaba para quedarse con la victoria 3-1. Y por su parte, quien también goleó y confirmó fue Argentina, ¿no? La primera selección de CONMEBOL que logra una victoria en este Mundial, y tenía que ser nada más y nada menos que la campeona del mundo. ¿Y de la mano de quién? ¿Y quién más? Lionel Messi, el que siempre aparece, el mejor jugador de la historia, anota un hat-trick para llevar a su selección a la victoria y también empatar el récord de Miroslav Klose con 16 goles en la historia mundialista. Además, se convierte en el jugador más veterano en firmar un hat-trick en los mundiales. Ahora vamos a ver brevemente los partidos que tenemos el día de hoy. Es que hoy debuta también una de las selecciones favoritas y otro hombre que puede hacer historia. Estamos hablando obviamente de Cristiano Ronaldo. Portugal se enfrenta ante República del Congo a las 11 de la mañana. Continuando, tenemos probablemente el mejor partido del día, Inglaterra ante Croacia a las 2 p.m. Continuando, debutan nuestros hermanos panameños ante Ghana a las 5 de la tarde. Y para terminar, la última selección latinoamericana, Colombia se enfrenta ante Uzbekistán a las 8 de la noche. Nosotros lo invitamos a seguir pendiente de todas las redes de ICN Sports, ya que le traemos toda la información y muchos programas nuevos para que no se pierda absolutamente nada de todo lo que está ocurriendo en esta justa mundialista. Con esta información, yo regreso con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Javier, por estos detalles. Gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares e informarse con nosotros. Carlos, llegamos al final de esta emisión de noticias. En punto de las 7:30 comienza Más Consciente. Siga en programación de ICN News porque las noticias no paran. Que esté muy bien.